Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy voy a dedicar el vídeo prácticamente a grabar un par de motos o tres como mucho. Antes de esto, deciros que está conmigo Antonio, porque le voy a hacer un par de preguntas y el que las va a saber explicar es él, que es el que es un fuera de serie de la moto. Le pasa un poco igual que a mí, esto de salir en cámara no le gusta. Además, como no tienen súper gran angular, los dos no podríamos salir, ocupamos demasiado, sobre todo yo. Entonces, nada, os voy a enseñar un poquito la moto, yo os voy enseñando imágenes de la moto, mientras Antonio nos cuenta un poco, porque esta moto tiene una historia curiosa. No es una Intruder 1800 española, ni siquiera europea. Antonio, ¿de dónde es esta moto? Esta moto yo me la traje de Estados Unidos. Es una moto que la característica que tiene es el blanco nacarado, que salió en unos años en el mercado español, vino relativamente muy poquitos años, diría que 1 o 2 años nada más. Entonces, al ser mercado americano, en Estados Unidos salía con 100 centímetros cúbicos más que el europeo, realmente da 1900 centímetros cúbicos y viene con una suspensión delantera un poquito más reforzada que la que venía también para Europa. Y sobre todo el clic que tiene es los 100 centímetros cúbicos más de cilindrada y el color, que el color a España vinieron, si mal no recuerdo, en granate, en negra, luego vino una bicolor, que venían también con una franja en el centro, pero a mí esta moto siempre me llamó la atención porque este blanco nacarado original se ve muy poquito en el mercado nuestro en España y me la cogí un poco de capricho, la verdad. ¿Esta moto la tienes a la venta, Antonio, o es tuya y la tienes aquí como exposición? Sinceramente no la he anunciado nunca. Si viniera algún caprichoso que la supiera valorar, pues bueno, todo sería hablarlo, pero me la cogí de auténtico capricho para mí. Pero ya sabes, Javi, soy un vendedor nato. Si viene una persona que le gusta, si algún caprichoso la quiere, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿No? Pagar, pues todo sería hablarlo. Pero nunca está anunciado. ¿Y te has planteado en alguna ocasión qué precio es en el que tú valoras esta moto aproximadamente? Esta moto en Estados Unidos tenía un valor de $26.000 cuando yo me la traje. En España, si mal no recuerdo, estaba cerca de 14.000, 14.500 euros. Yo esta moto por debajo de los 15.000 euros, por supuesto, no se la daría a nadie. Date cuenta que es una moto que roza los 4.000 kilómetros, hechos todos por mí, desde el minuto 1 y sinceramente es una moto que tampoco me va a apetecer cargarla muchísimo de kilómetros. Me gusta disfrutarla 8 o 10 veces al año, a darme un paseo y mantenerla como la tengo, porque tiene un valor especial. Entiendo al ver el marcador en kilómetros que lo que indica son kilómetros, ¿verdad? Los 4.900 kilómetros. Correcto. Fijaros, una moto con el tiempo que tiene esta moto, que tiene 5.000 kilómetros, que cualquiera de las mías que tienen un año tiene más kilómetros que esta. Una moto evidentemente súper cuidada, no tenéis más que ver los cromados que están prácticamente impolutos, parecen nuevos. Una moto que yo, si tuviese carnet y pasta, bueno, pasta no me hacía falta, venía y se la robaba. Además se lo iba a decir, digo, te la he robado yo. Me encanta, me parece una moto preciosa. Una moto evidentemente para no correr, una moto para disfrutar de la carretera. Y ya os digo, si alguno de todas formas os interesa, os parece, andéis buscando algo así, no dudéis en preguntarle o en poneros en contacto con él. Aquí tenéis la Intruder 1800 arrancada. No sé si veréis ahí bien los kilómetros, imagino que sí.
Ahí está, abriéndose la cueva de Alibaba. Si no me equivoco ahora, Miguel va a coger una Mitt, la 555 TT, que es una trail, porque le vas a hacer la primera revisión, Miguel, o le va a hacer la primera revisión. Y así aprovechamos y os la puedo enseñar y os puedo enseñar el cuadro, que yo lo vi y me pareció bastante original, bastante completito, bastante majo. Aquí la tenemos, a ver si se ve aquí en la calle con tanta claridad, si no ahora cuando esté dentro. ¿Habéis visto la presentación? Qué chulo, y tiene un cuadro muy majo. ¿Este es el que no se puede cambiar a español? Este es el que no se puede... Bueno, la curiosidad que tiene este modelo de Mitt del año 2024, que ya os digo de antemano que en el 2025 sí que se puede, es que el cuadro no se puede pasar a español. O sea, te lo marca todo en kilómetros, no quiere decir con esto que vaya en millas y demás, sino que tú los menús y demás, no te pone velocidad, sino te pone speed, o sea, todo el menú sale en inglés y no se puede cambiar a español. Ahí veis que me da la sensación de que esta tiene sensor también de presión de los neumáticos. Bueno, ahora iréis viendo dentro con menos ruido y más claridad todo lo que tiene el cuadro, pero muy completo. Tiene para conexión wifi, es muy completo. Ahora lo vemos dentro. Miguel, tú cuando quieras. 7,5 por lo menos, 750 centímetros cúbicos. Mira, ya no lo ha arrancado Miguel. Ahí tenéis cómo suena. Ahí lo tenéis. Yo os digo que si tenéis alguna duda o consulta, no dudéis en hacerla. Ahí estáis viendo el cuadro. Está muy bien, me gusta el cuadro este, me parece muy bonito. Las piñas retroiluminadas, ahí las veis encendidas. Las barras. Miguel, una pregunta. ¿Los faros estos vienen de serie o se los ha puesto el propietario? Vienen de serie. Pues yo no sé si lo habréis subido, pero por si no lo habéis subido lo digo yo. Los faros estos, chiquititos, los antiniebla, vienen de serie con la moto. Todos full LED, por lo que veo. La cúpula me parece que es regulable, pero manualmente. Y es una moto, como veis, muy bonita. A mí me parece muy bonita. Bueno, pues esta moto que estáis viendo aquí es una Macbor, una Roadster 410, que es una 400 centímetros cúbicos. Está preparándola Miguel, el mecánico. Es un fuera de serie el tío. Si me la deja a mí que la prepare, no está hecha en 5 años esta moto. ¿Qué la tienes que hacer a esta, Miguel? Tengo que mirar niveles de aceite, echar gasolina, la batería, pues lo que es arrancarla. Bueno, pues va a proceder Miguel, el mecánico, a arrancar la Mitt. Ahora le enseño un poquito. Joder, qué cuadro más curioso. Déjame que lo saque un momentito, Miguel, por favor. Mirad qué cosa más curiosa del cuadro. Está bonito, me parece original. Bueno, vamos a arrancarla a ver cómo suena esta Mitt de 400 centímetros cúbicos. Joder, qué bien suena. Es una bicilíndrica en línea, por lo que veo. Tiene dos tubos de escape, los escapes. Está muy curiosa, muy curiosa. Me gusta, me parece una moto original. Esta es nueva, ha salido al mercado en el 2025. Este es un modelo 2025, la R410. Y ya la tiene preparada Miguel, puesta a punto. Y ya veis cómo suena. Ya veis aquí las piñas de retroiluminadas. Habéis visto
ahí el cambio del cuadro a blanco. Y la verdad es que es una moto, a mí particularmente me ha sorprendido porque está muy bien fabricada, tiene unas líneas retro preciosas, este gris me parece espectacular. Le queda fenomenal, ya lo he comentado yo. Y bueno, como podéis ver, se está haciendo una preentrega, que en las preentregas lo que se suele hacer es una revisión total del motor, apriete general de las cosas más básicas, pinzas, freno, ejes, dirección, comprobar que todo funciona correctamente, niveles de anticongelantes, líquidos en general, aceite de motor, niveles en general, para ya poner la placa y poner la entrega. Perfecto. Bueno, pues ya habéis oído. Si tenéis alguna duda, pregunta o consulta, me lo ponéis en la caja de comentarios. De cualquier manera, ya os digo que luego en el vídeo os pondré el teléfono, el nombre de la tienda, que ya lo sabéis por otros vídeos, que es Superbikes en Medina del Campo, y os pondré el teléfono por si queréis llamarle y preguntarle precios, modelos o cualquier duda que os surja, o si le queréis hacer el mantenimiento a vuestras motos, pues poder preguntarle, oye, ¿me harías el mantenimiento de esta? ¿Precio? Etc. Voy a intentar evitar sacar a Miguel porque no le gusta, le pasa a mí, no le gusta mucho salir en los vídeos. Es un museo. Bueno, yo también. Y aquí estoy. Aquí está ahora hinchando las ruedas, que es lo último que le queda, comprobar presión de neumáticos y tal, porque además esta moto tiene sensor y te indica en el cuadro cuando la presión está baja. Es muy bonita, me parece una moto muy bonita. El detalle este de la franja negra aquí en el depósito le queda fenomenal. Ahí estáis viendo el modelo, que lo pone ahí, no sé si lo veréis bien en el depósito, el Roadster 410 de Macbor. Una moto bonita, una moto bonita. Nada, Miguel, te dejo trabajar. Tú cruzate por delante cuando tú quieras. Ya veis, lleva una horquilla invertida, lleva disco de freno, si no me equivoco lleva ABS, es un bicilíndrico en línea. Si necesitas que te ayude algo, Miguel, ¿no? ¿Te apañas tú solo? Ya ves, menuda habilidad que tienes moviendo motos. Yo tengo que hacer esos movimientos en este espacio y la semana que viene no he terminado. Todo como el acompañante va como en el sillón de casa, oye. Menudo bicharraco. Este, como veréis, le tienen abierto, tienen sacada la correa y tal, porque me imagino que será para una reparación. Y por eso lo tienen aquí abierto, pero ya qué bicharraco, ¿eh? F Motos tiene muchos quads, hace muchos quads. Bueno, pues aquí, chicos, tenemos la Mitt, la GP1, que es una de las que cuando vaya a entregarla me vendré para grabarlo, cómo la preparan, os diré especificaciones técnicas de ella, que hoy no os podría decir más allá de que es una 125, y la vemos encendida, inclusive arrancada, pero es una moto muy maja. Tanto de esta moto os pondré debajo el precio que tiene, con puesta vuestro nombre y con seguro de un año, que si no me equivoco eran 3.950. Por si en algún caso me equivoco, os lo pondré en la parte de abajo para que veáis el precio correcto, o sea, seguro. Vamos, quiero recordar que me ha dicho 3.950. Y por supuesto, vamos, con la confianza y tranquilidad de que la moto se os va a entregar revisada, haciendo las comprobaciones y sabiendo que, oye, cualquier duda, pregunta o consulta, no tenéis más que llamar al número que os he ido dejando durante el vídeo de Superbikes Medina, preguntar por Antonio y él os explicará todo lo que queráis saber
encantado de la vida, porque como ya os he comentado en otros vídeos, es un apasionado del mundo del motor. Aquí está la niña de mis ojos, la Intruder, que es espectacular. Esta es una Mitt, la GT Max 300 centímetros cúbicos de esta scooter. No está montada la cúpula y tal, porque está para pendiente de preparación para entrega también. Y esta es la otra Mitt, la GP1, pero esta es la conmemorativa de la Eurocopa de España, de la selección española de fútbol, cuando ganó la Eurocopa, la Euro LTD. También es de 125, las mismas características y prestaciones, lo único que cambia son los colores al ser conmemorativo de cuando España ganó la Eurocopa. Como esta también la prepara la semana que viene, si la prepara más o menos el mismo día, me vengo y os enseño las dos, pues eso, puestas en funcionamiento y arrancadas para que oigáis motor y demás. Vale, hasta luego chicos. Una Derby de 50, la EDT50. ¿Qué me decís? Por eso os digo que es que le apasionan las motos, o sea, es una cosa que... Porque esto dime tú aquí para qué lo tendrá, ahora le preguntaremos si nos acordamos, pero vamos, fijaros qué reliquia, ¿eh? Bueno, y aquí ya por último, un casco que es el niño de mis ojos. Lo que pasa que es que tengo ya 3 o 4 y gastarme dinero en otro me da pena, pero de luego me encanta. Se desmonta la mentonera, se queda tipo jet, está homologado para ambos, para ir tipo jet o con la mentonera, y seguramente no sea el más seguro del mercado ni de lejos, pero estéticamente me parece precioso. Luego el acolchado es súper cómodo, como todos los Scorpion, y a mí estéticamente, para el estilo de moto que tengo, que es una tipo custom, me parece espectacular. Y aquí lo veis tanto con mentonera como sin mentonera, con la visera bajada y subida. Es un negro mate que me parecen muy bonitos. Yo reconozco que son muy sucios, pero a mí me vuelven loco. Y bueno, con esto terminamos. Y como digo siempre, solo pediros por favor que os suscribáis, porque me anima mucho a hacer los vídeos, darle a like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, compañeros!